Bueno, estamos a mediados de julio y estamos en el ayuntamiento. ¿Por qué? Porque hoy se ha celebrado un pleno extraordinario, un pleno en el que los asuntos de urbanismo han sido los grandes protagonistas. Todos los asuntos de este pleno han tenido que ver con esta materia. En concreto, el primero de ellos, vamos ya a entrar en materia, ha sido la modificación del inventario de bienes de 2023. No sé si hay alguna sorpresa escondida. La sorpresa sobre todo es que justo antes del pleno hemos celebrado una asamblea general de la empresa municipal de la vivienda del suelo que, bueno, como saben los vecinos y vecinas, ellos dicen que liquidando, el Partido Popular, el alcalde dice que la están liquidando. Yo mantengo que es una empresa quebrada y que están traspasando las consecuencias de la quiebra ahora al ayuntamiento. Y tiene que ver esto porque a la hora de traspasar la empresa al ayuntamiento, lo que nos dicen es que tenemos unas deudas que son de sobra conocidas, deudas con los bancos y deudas que tiene la empresa con el ayuntamiento, que hemos perdido, que son 9 millones de euros, vecinos y vecinas, que habéis perdido fruto de la gestión de este alcalde. Y para compensar esos pasivos y esas deudas, lo que nos dice es que la empresa tiene unos activos con los que hacer frente a esa deuda, ¿no? Los activos son plazas de aparcamiento que no consiguen vender, ¿no? Tienen miles de plazas de aparcamiento, que eso es lo que ha sido el motivo para que la empresa haya quebrado. No han sido capaces de vender esas miles de plazas de aparcamiento porque el precio de construcción era alto, el precio de venta es alto para los términos de mercado que tenemos en estos años y a día de hoy, y como no las pueden vender, pues son activos tóxicos que no permiten que la empresa sea viable. Cuento todo esto primero para que sepan los vecinos y vecinas que estamos en ese punto en el que nos van a traspasar la deuda de la empresa y esos activos tóxicos que va a haber que depreciar por debajo del valor que nos están diciendo. Por tanto, nos traspasarán una empresa en quiebra y yo iré hasta el final con esto. Y digo hasta el final es hasta las últimas consecuencias porque estoy convencido de lo que estoy diciendo. Lo que se aprueba en el inventario ya en el pleno, cuando ha empezado el pleno, en el inventario hay una parte del inventario que tiene que ver con esos activos de la empresa de la vivienda, porque es una empresa que está consolidada en términos económicos al ser empresa pública con el ayuntamiento. Y en ese inventario que nos presentan, bueno, dicen cuestiones que, para que me entendáis claramente, en un aparcamiento subterráneo en el que hay varias plazas contiguas, una línea en el suelo delimita que una valga 6.000 y otra valga 12.000. Eso no tiene ningún sentido. El único sentido es que la de 12.000 permite decir que a nivel contable, que sobre el papel la empresa tiene unos activos que están a este nivel. La realidad es que las plazas valen más esos 6.000 o incluso menos que esos 12.000. De hecho, cuando se ha hecho alguna operación de venta de estas plazas, se han vendido por 5 o 6.000 euros y ni aún así han conseguido venderlas. ¿Cómo no vamos a creer que esas plazas valgan 12.000? Pues solo por lo que os estoy contando. Eso es lo que se ha aprobado del inventario. Además, como os lo he dicho hoy, la consolidación de esa enorme estafa, que es la más grande que se ha cometido en la historia de la ciudad. Aquella en la que dijo Pedro Rollán, por entonces alcalde, pero que también estaba secundado por Nacho, el exalcalde a la fuga, por los actuales tenientes de alcalde, Valeriano Díaz, de José Luis Navarro, y ahí nos dijeron que la empresa de la vivienda había construido a coste cero, literal digo, a coste cero para los vecinos, 3 edificios que eran la Caja del Arte, el José Antonio Paraíso y la Comisaría de Policía Local de Virgen de Loreto. Dijeron que había sido a coste cero de la empresa porque, como le cedíamos terreno para que la empresa construyera vivienda de la que se quedaba todos los beneficios, como contrapartida nos daban esos edificios. Eso se buzoneó, se envió una revista esta que envían a todo color, se hizo un DVD, se hicieron vídeos. Bien, lo que vimos es que cuando esta empresa de la vivienda hace ya 8 años estaba quebrada, lo que hizo Pedro Rollán, en ese momento candidato, fue facturar al ayuntamiento esos edificios que dijeron que habían sido gratuitos. Bien, pues en este inventario, por eso lo estoy contando, en este inventario se consolida esa estafa, porque vemos que los 3 edificios, el valor de adquisición del ayuntamiento son 20 millones de euros, no cero como debería poner. Por cierto, 20 millones de euros que no coinciden con las facturas que han presentado, que son de 23 millones de euros. ¿Por qué? Porque en esa operación hubo una empresa privada, Abico, que se llevó una comisión de esa operación. Es decir, vecinos y vecinas, no solo es que hayáis pagado 23 millones de euros por edificios que habían anunciado a coste cero, sino que además de vuestros impuestos han cogido 3 millones de euros para darle a una empresa privada. Y en este inventario se consolida esa estafa. Por tanto, hemos votado que no por todos esos argumentos que, como comprenderéis, no son pocos. También sobre el inventario, no sé si aparece ya las 2 últimas adquisiciones que ha hecho el ayuntamiento, la Casa Grande y Soto de Espinillos. No, porque el inventario es a fecha 31 de diciembre y lo que aparece es un primer pago por la Casa Grande y otro primer pago por Soto de Espinillos. Y por cierto, aprovecho, Samuel, esta pregunta para contar a los vecinos y vecinas, porque muchos me escribís por privado: oye, ¿y cuándo empiezan los grados en la Universidad de Alcalá, en la Casa Grande? Pues nunca. Lo que sí tenéis es en la UCAM, en la Universidad Privada
Católica Privada de Murcia, que va a ir al antiguo edificio de Camino Real. Ahí podéis ir a pedir grado, eso sí, pasando por caja. Pero la universidad pública que habían anunciado, que os han dicho que ya llegaba a Torrejón, de eso no hay absolutamente nada. Y de hecho, esta operación de traer a Torrejón esta universidad privada que nadie ha querido, posiblemente dificulte que llegue la universidad pública de Alcalá de Henares. Así que la Casa Grande lo que se ha hecho es comprar el edificio, que en esto estamos de acuerdo, porque no podíamos poner en riesgo que el poco patrimonio histórico que tenemos en Torrejón se pusiera en venta y que otras personas se hicieran con el patrimonio para hacer no sé qué con él. Creo que es bueno que el ayuntamiento lo tenga, pero lo que no se puede es engañar a los vecinos diciendo que ahí va a llegar la universidad. La propia Universidad de Alcalá ha dicho que no hay ningún tipo de acuerdo y que hay una declaración de intenciones para ver si en el futuro ahí puede haber algo. Pero el año que viene ya digo yo que ahí no van a impartir grados. Y respecto a Soto de Espinillos, pues estamos en lo mismo. En esta semana ha habido pleno en Alcalá de Henares. Yo ahora he estado haciendo, y además ahora lo publicaré, he estado haciendo un recopilatorio de las veces que han anunciado la creación del bosque Torrejón, se llamó en principio, luego bosque Soto de Espinillos, pero ese gran bosque, ¿no?, que iban a crear en el entorno de Soto de Espinillos. Nos presentaron una maqueta itinerante en campaña electoral, fue el por entonces candidato Nacho con una maqueta por todos los barrios diciendo esto se va a hacer en Soto de Espinillos. También nos dijeron que había un acuerdo total, literalmente, acuerdo total con el Ayuntamiento de Alcalá para hacer Soto de Espinillos. Aquí la única que ha hecho un acuerdo ha sido Isabel Díaz Ayuso, que se ha llevado 4 millones de euros de vuestros impuestos, torrejoneros, 4 millones de euros por comprar una parcela que está en Alcalá de Henares para hacer un supuesto bosque sobre el que la alcaldesa de Alcalá dice que no hay ningún tipo de acuerdo, y yo dudo mucho que sobre esa parcela vaya a haber algo en el corto plazo. Lo único que ha habido es un incendio, por cierto, del que han dado cuenta de qué es lo que ha pasado en ese incendio, cuáles han sido las consecuencias, el origen y sobre todo, como digo, las consecuencias a nivel desarrollo del proyecto, cómo influye el incendio que ha habido sobre Soto de Espinillos. Pero a día de hoy, lo que ha habido con esta Casa Grande Soto de Espinillos es haber pagado por ellos, pero lo que se iba a hacer con ellos, de eso no hay nada, humo. Me va saltando un tema a otro. La Universidad de Alcalá hace unos días presentaba el documento más o menos oficial del próximo curso y efectivamente habla de 3 campus universitarios, los 2 de Alcalá y el de Guadalajara. Ni rastro de Torrejón. Yo siempre digo que al final aquí lo que importa son los documentos, y lo que importa es que cuando presenta su plan de actuación la Universidad de Alcalá, ya pasó el año pasado cuando anunciaron la ampliación de la Universidad de Alcalá en Torrejón y en Guadalajara, lo que en el documento de la Universidad de Alcalá aparecía el campus de Guadalajara. Ahora vuelve a ser igual, es que no hay nada, y de hecho en el Consejo Social de la Universidad de Alcalá, donde tenemos un representante como partido y otro representante de otros partidos y de sindicatos, nos han dicho que en el propio Consejo Social dicen que no hay nada firmado, no hay ningún tipo de acuerdo, convenio, no hay un calendario de plazos para traer formación a la Casa Grande en Torrejón de Ardoz, que hay una declaración de intenciones de que les gustaría que en la ciudad vecina que es Torrejón en el futuro hubiera algo, pero no hay absolutamente nada. Se ha gastado mucho más papel en anunciar los acuerdos que en firmar un solo papel cualquier tipo de acuerdo de calendario de plazos, ¿no? Y eso es lo que hay. Soto de Espinillos y los incendios que están siendo protagonistas durante este comienzo de verano en Torrejón. Hace unos días, según anunciaba el ayuntamiento, se identificaba la presunta pirómana causante de estos incendios. Lo que pasa es que con muchísima opacidad, como siempre. Realmente ha sido esta persona la que ha provocado el incendio de Soto de Espinillos y el de Cerro del Viso. Que ahí también hubo un incendio que yo, por la distancia, pues oye, porque al parecer es una mujer, según he podido leer, que estaba más residiendo en una nave industrial y que al parecer sí que es la que provocó el incendio de estos días detrás del cementerio municipal. No sé si también fue la responsable del incendio de Soto de Espinillos, si también fue la responsable del Cerro del Viso. Hemos preguntado por escrito y por escrito, que como digo, que es donde vale, nos han dicho que no tienen más información y que además no saben las consecuencias, en el caso de Soto de Espinillos, a nivel proyecto, qué consecuencias tiene el incendio que hubo sobre Soto de Espinillos. En eso yo creo que sería importante que el Ayuntamiento emitiera un comunicado con el sello del Ayuntamiento, un comunicado oficial donde nos dijera qué ha pasado con los incendios, si realmente esta mujer es la responsable, cuál ha sido la motivación y si está del todo controlado, porque desde luego ya son 4 incendios los que ha habido en el corto plazo. Por suerte, verdad que en el de Cerro del Viso sobre todo estuvo a punto de llegar al final, parece que al final solo quemó la zona de pasto, pero bueno, es un peligro que suceda esto de manera tan continua. Volvemos al Pleno con el asunto central, que además cierra uno de los temas que más se ha hablado durante este año. El Ayuntamiento de Torrejón, el Pleno, acaba de aprobar el blindaje por ordenanzas para que no se puedan construir tanatorios en ninguna zona que no sea en las cercanías del cementerio.
Y hace poco habían dado licencia de obras a Parcesa para que hicieran un tanatorio al lado del Instituto Juan Bautista Monegro. Cuando dijimos que esa no era la ubicación, aunque fuera una parcela privada y fuera toda iniciativa privada, dijimos que luego esa no era la ubicación ideal, porque teníamos el cementerio a unos metros de allí y además una parcela municipal al lado del cementerio, y que seguramente esa era la zona de hacer un nuevo tanatorio. Lo que es verdad es que, ya lo comenté en su día, yo estoy de acuerdo en que hay que ampliar el tanatorio y posiblemente en corto plazo también el cementerio. Una ciudad que ha crecido un 40% en 20 años, lamentablemente la gente morimos. Necesitamos un sitio donde poder ser velados, ¿no? y enterrados, incinerados. Y la capacidad del tanatorio y del cementerio de Torrejón están al borde del colapso. En épocas como estas, en las que todavía a veces el coronavirus, yo recuerdo al principio de año que hubo otro rebrote de virus y hubo un exceso de mortalidad. Pues ya no hablo de la pandemia, por supuesto, que son circunstancias muy particulares, pero este año que hubo un repunte de exceso de mortalidad, vimos que muchos torejoneros que fallecieron al principio de año tuvieron que ser velados. Yo he ido a velatorios en Tres Cantos, en Coslada, porque no había sala en Torrejón. Por tanto, digo que es necesario esa ampliación. Pero oye, no puede ser una ampliación municipal, no puede ser un tanatorio municipal. Es que hay que privatizar absolutamente todo, porque esto que se va a hacer es un tanatorio también privado, gestionado por una empresa privada. Pero como digo, todo lo que era una obligación legal, que hubiera un tanatorio al lado del Juan Bautista Monegro, pues parece que al final ya no está una obligación legal, ya no se prevarica si no se le da licencia de obras. Y lo que han hecho hoy es consolidar a nivel urbanístico, a nivel normativo, que las futuras instalaciones que haya en ese ámbito de cementerio, ámbito de tanatorio, sean en el entorno del cementerio municipal donde está ubicado en estos momentos, con lo cual nos parece adecuado. Lo que no compartimos es que se haga a espaldas de la oposición. Esto viene de un plan especial en el que se ha excluido el uso de cementerio de determinadas zonas, de Fresnos, de Soto de Henares, de la zona de los Almendros. Se ha excluido de ahí la posibilidad, porque había la posibilidad de instalar ahí, se excluye, se hace un plan especial que lleva todo ahí. Que estaríamos de acuerdo en esto, pero si hubieran contado con nosotros, es que yo todo esto lo he tenido que investigarlo en internet, y hemos tenido un pleno ahora en el que no ponen a nuestra disposición esa documentación. Por tanto, bueno, yo creo que sí que es una medida importante de cara al futuro a medio y largo plazo de la ciudad, tanto como el plan general del que ahora hablaremos. Y de un uso al otro, hablábamos del uso de cementerio y tanatorio, y en el pleno también se ha hablado del uso residencial, concretamente para una nueva parcela en Fresnos, detrás de la fábrica de Flapper. Sí. Se habla nuevamente de vivienda pública en alquiler en Torrejón de Ardoz, después de hablar de esas 150 viviendas en Fresnos que os llevaron vecinos y vecinas en plena campaña electoral a salir a la calle, a hacer colas kilométricas. Más de 2.000 y pico vecinos, me consta que habéis solicitado una vivienda, esas 150 en alquiler. Y recuerdo, lo he contado hoy en el pleno, que por entonces candidato Nacho, el 23 de mayo, a 3 días de las elecciones municipales, se fue con una excavadora a hacerse una foto a la parcela diciendo comienzan las obras. En el día de hoy ahí no hay nada. Yo no sé si es que Nacho de la excavadora, como he contado, se la ha llevado al metro, se ha haciendo ahora túneles del metro, porque de luego viviendas no hay ninguna. Ha sido otra vez venta de humo, como en la Casa Grande o como Soto de Espinillos. Y creo que en esto, jugando con una necesidad que es fundamental, que es prioritaria, que es la necesidad de vivienda pública y el régimen de alquiler en la ciudad. Por tanto, les he instado a que desde ya den certezas a la gente de cuándo van a estar disponibles esas viviendas, sobre las que no ha habido ni siquiera sorteo. El sorteo tenía que haber sido, pero a nivel normativo, por los pliegos de condiciones tenía que haber sido el año pasado ya el sorteo, y estamos ya incumpliendo el pliego, así que den certezas. Ahora lo que hacen es poner a disposición de quien sea, ya sea la Comunidad de Madrid o sea el propio Ayuntamiento de Torrejón, una parcela para hacer, si es que así se decide en el futuro, viviendas públicas. Bien, pero esta parcela, yo para que la gente la ubique, es donde está la fábrica de Flapper, en la carretera de Loeches, donde hay varias industrias, muchas de ellas ya abandonadas porque se han quedado incrustadas entre el Parque Cataluña y el desarrollo residencial de Fresnos. Se han quedado incrustadas en la industria, que no es muy operativa, entre algunas naves abandonadas y otras en uso. En la zona trasera de Flapper, casi en el patio trasero de Flapper, que queda una pequeña parcela, ahí esa parcela la han destinado a que si en el futuro alguien quiere haga vivienda pública. Esa no es una zona donde hacer vivienda pública al lado, pared con pared con la industria. No es una zona donde hacer vivienda pública, a no ser que tu concepto de vivienda pública sea pues un concepto casi residual, marginal, ¿no? No es el nuestro, desde luego. Además me consta que al lado de esa parcela, si no conseguimos evitarlo nuevamente, habrá una gasolinera a pocos metros de la vivienda nuevamente.
Por tanto, ya le he dicho al alcalde, como luego se ponen las medallas y en su día le bauticé como los Batman y Robin de Torrejón, él y el señor Miranda, que consiguen, bueno, pues ganar todas las batallas que ellos no libran, pero que luego se apuntan las medallas, les he dicho que se vuelvan a poner el traje porque le va a tocar lucha para evitar que una gasolinera, como digo, esté nuevamente a pocos metros de las viviendas. Esto tiene que ver con que el Plan General de Ordenación Urbana de Torrejón está completamente desactualizado. Tiene 20 años. En 20 años la ciudad ha crecido un 40%. Hay 40.000 habitantes más. Por tanto, es una ciudad que crece de manera desordenada, con una norma urbanística que contemplaba una ciudad más pequeña en dimensión y más pequeña en demografía. Por tanto, antes de estos planes especiales pequeñitos que van haciendo, estos parches urbanísticos que van haciendo, que además tienen consecuencias en largo plazo, porque cuando haces viviendas al lado de fábricas y de gasolineras, eso ya es para toda la vida. Entonces, antes que eso, yo les he pedido hoy calma, pausa. Vamos a sentarnos a pensar qué ciudad queremos ser en el medio y largo plazo. Vamos a diseñar un modelo de ciudad y en función de ese modelo de ciudad, hacer un plan general que nos lleve a alcanzar ese modelo. Yo cuando digo estas cosas en el pleno les suena chino, porque ellos son de improvisar. Pues tengo una parcela aquí hago viviendas. Aquí me sobra otra, pues aquí hago una gasolinera. Y yo no pienso así. Yo creo que tenemos que tener una norma urbanística que nos permita ser una ciudad que en el futuro los vecinos y vecinas tengáis claro qué ciudad queremos ser. Y he vuelto a pedir al alcalde, en este caso, de coordinación, consenso, trabajo colaborativo. Es verdad que al final tienen mayoría absoluta y la utilizan, la malutilizan, pero en este caso creo que debería ser un acuerdo de todas las fuerzas políticas en representación de todos los vecinos para que Torrejón, como digo, en el futuro sea una ciudad mejor. Pleno extraordinario del mes de julio. Deberíamos estar de vacaciones, pero no estamos de vacaciones, sino que celebrando un pleno a mediados de julio y además un pleno importante porque se trataban distintos asuntos urbanísticos. Uno, antes del pleno, muy importante porque era probablemente el último, es decir, la última asamblea general de la empresa municipal de vivienda. Sí, teníamos una junta general, ¿vale? Ya habíamos tenido el consejo, que ahora se denomina órgano liquidador, donde ya se había mencionado pues, que había que hacer un nuevo balance de inventario de la empresa municipal de la vivienda y suelo, y ahí pues volvimos a solicitar pues, las razones por las cuales resulta que tenemos en el inventario unas plazas iguales, idénticas, que en una cuesta 7.000 euros y la de al lado con los mismos metros y tal cuesta 12.000 y volvimos a solicitar la relación de esas plazas de garaje, las razones por las cuales el coste es distinto y también solicitamos que lo hicimos ya en el pleno, lo hicimos también en el consejo y lo hemos vuelto a solicitar ahora una relación de estas 86 plazas de garaje, pero también de las plazas que en teoría se han vendido ya, que luego resultó, por lo que nos explicaron en el consejo, que no se ha formulado realmente la venta, que solamente se han reservado, pues esas que se han reservado y para ver, o sea, por cuánto se han reservado, cuáles han sido las que se han reservado y los costes que ha producido esta compraventa. Este asunto del inventario también forma parte del pleno como primer punto y además de la MV también se habla de otras cosas, porque no sé si en este inventario ya aparecen las últimas compras que ha hecho Torrejón, Soto de Espinillos y la Casa Grande. Nosotros nos hemos quejado porque, mira, en el 3 de julio, cuando en el anterior pleno ya hubo como una especie de junta de portavoces improvisada en el que Alejandro nos comentó que iba a haber un pleno extraordinario hoy por una cuestión urbanística, que de poca importancia, etcétera. Entonces dijimos, bueno, pues vale. ¿Y cuándo queréis que sea la comisión informativa? Pues el martes, por ejemplo. Bueno, pues vale. Bien, ¿cuál sorpresa ha sido que han metido el punto del inventario, una modificación del inventario en este pleno extraordinario, que no era necesario, ¿vale? No era necesario meter este punto, pero lo han metido y claro, estamos hablando de miles de páginas de inventario. Además, nosotros nos hemos quejado en la comisión informativa porque se nos entrega la documentación, no llegó a 24 horas, o sea, como 12 horas antes de la comisión se nos entrega la documentación, pero es que además resulta que el inventario del año anterior
se realizó en abril, que nosotros llegamos en junio. Entonces nosotros no teníamos el inventario con el cual comparar el inventario con estas modificaciones. Y como en este ayuntamiento todo es así, que te entregan las cosas, te entregan las mociones, pero luego no te entregan ni los anexos, ni las cosas con las que tú puedas entender la documentación que te están entregando, pues entonces no nos entregaron el inventario. Así que tuvimos que solicitarlo en comisión informativa. No, es que claro, pues por una cuestión de ahorro de papel, pues no me lo des en papel, dámelo digital, que es lo que yo lo quiero. O sea, dámelo, no, y así pues se ahorra, sí, pero es que ten en cuenta que yo nunca lo he tenido, porque yo no estaba aquí y parece ser que sí, que se ha metido, pero es muy difícil analizar eso en detalle porque nos lo entregaron ayer a las 12 de la mañana y teníamos el pleno hoy. O sea, es que a veces yo siento como que tienes que votar un poco ahí a la ligera porque no tienes la documentación con la que sostener tu votación. Y nosotros hemos votado en cualquier caso que no, porque se ha incluido en el inventario todo el tema de las plazas de garaje de la empresa municipal de la vivienda y suelo, que a nosotros ya nos parecía mal. Y ahora tenemos que desentrañar bien el inventario, porque es que el inventario tampoco es sencillo de entender, porque te entregan las referencias de las parcelas y la valoración de las mismas, pero tú no sabes qué parcelas son esas. O sea, es que no es una cosa que se pueda ver ni en 12 ni en 24 horas. Es una cosa que tienes que ir mirando parcela por parcela e ir mirando los expedientes a los que hace referencia. Y esto no se puede hacer ni en 12 ni en 20, ni aunque nos lo hubieran dado con 48 horas de antelación. Esto es algo que se pueda ver en ese tiempo. Pues que menos nosotros ya habíamos pactado que los plenos fueran el orden del día, que se convocara con una semana de antelación, que menos que se hubiera respetado también en este momento. Sobre todo cuando no es urgente. Sobre este asunto, no sé si hay alguna referencia a Soto de Espinillos o a la Casa Grande, en el inventario. En el inventario se hace referencia a la Casa Grande. Lo que pasa es que de la Universidad de Alcalá de Henares no se sabe nada todavía, porque lo que hemos mirado es que es los planes de estudio que ha publicado la Universidad de Alcalá de Henares y en la casa, en Torrejón no tenemos nada, con lo cual eso todavía queda en stand-by, a no ser que por UAH hayan querido decir UCAM. Aparte de la Casa Grande, también se ha hablado sobre Soto de Espinillos, que ha vuelto a ser actualidad por dos asuntos distintos, por dos vertientes en las últimas horas. Por un lado, Alcalá, la oposición en Alcalá denunciaba que no existe nada firmado con Torrejón sobre el desarrollo de esta parcela. Es que por lo visto no existe nada firmado, nosotros lo solicitamos en su momento, pero es que tampoco existe nada firmado con la Universidad de Alcalá de Henares. O sea, lo que ellos publicitan que sí, que está todo, que todos los acuerdos están cerrados, pero luego cuando tú pides el acuerdo no te lo dan porque no existe. Entonces, supongo que tendrán apalabrado cosas, habrán hecho algún tipo de conversación, pero estas cosas luego se pueden volver atrás porque no existe nada firmado. Y con el Espinillo pues pasa eso. Nosotros hemos comprado la parcela, ya hemos dado el primer pago, pero luego ¿cuál va a ser el desarrollo de esa parcela? Que nosotros lo hemos solicitado porque en Alcalá de Henares dicen que ya hay un proyecto en marcha con respecto a esa parcela, que lo que quieren hacerlo es que pase de zona agrícola a zona verde y ahí pues que ellos puedan construir un poco y tal. Eso se cree que pueda ser, pero nosotros hemos solicitado cuál es el proyecto y a nosotros no nos lo dan. A los de Alcalá de Henares tampoco, así que veremos a ver en qué se consolida todo eso, porque eso, hacer algo así implica también una importante cantidad de dinero a invertir y nadie sabe quién va a poner esa inversión y cómo se va a gestionar, si va a haber un acuerdo entre ambos ayuntamientos o vamos a tener que pagar nosotros y los impuestos los vamos a tener que pagar a Alcalá de Henares. Todo eso que está todavía un poco en stand-by. Supongo que no lo quieren contar porque algo hay. En Alcalá Más Madrid llevaba una moción al pleno del pasado martes
pidiendo la declaración de bien de interés cultural. El PP votó en contra. Ya, nosotros queremos llevarlo también, porque nosotros hemos estado en conversaciones con Madrid Alcalá, pues para que declarar, porque esta sería la mejor solución para que se pudiera respetar esa zona, salvo que se incendie y no haya nada que respetar. Pero salvo que se incendie y no haya nada que respetar, nosotros creemos que lo mejor sería declararlo así y así pues asegurarnos que se va a mantener como zona agrícola. Y queremos también llevarlo, pero pues todo viene a deducir que vamos a encontrarnos también con la oposición del PP. Supongo que porque ellos ya tienen pensada la estrategia y desde luego no va a ser respetar la ecología de ese terreno. Hablando de incendios, efectivamente, este verano está siendo marcado en Torrejón por los incendios, uno de ellos afectando a Soto de Espinillos. Y según el gobierno local, hace unos días se identificaba a la presunta autora de estos hechos. A ver, ha habido como 3 incendios. El último estaba más cerca del cementerio que de la zona reservada. Y claro, pues parece ser que han capturado a una mujer que estaba por la zona y que se cree que es la causante de este incendio. Bien, pues habrá que seguir las investigaciones y ver si esta mujer también fue la causante de los otros o no. Que pueden haber sido fortuitos o provocados. Que pueden ser, no se sabe. Yo estoy a la espera de cuáles son las investigaciones policíacas al respecto y veremos a ver qué es lo que se dictamina. Volvemos al pleno con el asunto estrella, al menos a priori de este pleno, es el tema central. Torrejón aprueba una modificación urbanística de distintas leyes, de distintos reglamentos, para blindarse de cara a la construcción de posibles tanatorios. Solo se podrán construir en la parcela cercana al cementerio. Sí, se llevaban 4 mociones, ¿no? Entonces, una de ellas era para que se prohibiera el uso de usos funerarios en la zona de los almendros, otra para que se prohibiera en Casablanca, otra para que se prohibiera en general en el Soto y otra explicaba un poco ese tipo de mociones. Yo, de lo que me he quejado en el pleno es de que este incendio lo han provocado ellos. O sea, ellos con su iniciativa lo que hacen es ampliar el uso de la parcela T7 que está junto al Monegro. Amplían el uso para que Parcesa pueda montar su negocio allí y claro, ante toda la preocupación de la gente, ante todas las recogidas de firmas que hicimos y todas las mesas informativas reculan, echan para atrás, hacen una negociación para que lo pueda poner al lado del cementerio actual, que era lo que nosotros habíamos propuesto como alternativa, y ahora aprenden la lección y cogen y dicen, bueno, pues que para que ninguna otra empresa privada pueda colocar tanatorios ahí, vamos a hacer esto, pero es que en realidad no era necesario, porque en la parcela T7, que fue comprada por Parcesa para este uso, se tuvo que ampliar el uso de esa parcela para que incluyera el servicio de tanatorios. Si no lo hubieran hecho, no habrían comprado esta parcela para poner un tanatorio. O sea, ellos ampliaron el uso, ellos hicieron todo lo administrativamente necesario para que se pudiera colocar el tanatorio ahí. Y ahora han hecho lo administrativamente necesario para que no se pueda colocar. Pero claro, es lo que yo he dicho. O sea, en primer lugar, lo que hay que decir, lo que hay que dejar súper claro es que toda esta trama urbanística se ha creado para no colocar el tanatorio junto al hospital y frente a la vivienda familiar de Roya. Si no, todo esto que ha ido sucediendo estos días no hubiera dado pie a que sucediera. Eso en primer lugar. Y vamos, en segundo lugar, o sea, esta empresa ahora se ve beneficiada con una parcela en extensión mucho mayor, pues para poder mantener el acuerdo al que ya había llegado el ayuntamiento con esto. Y ahora lo que hacen es recular e intentar que esto no vuelva a volver a pasar. Pero claro, esto es como incendiar un bosque, luego salvarlo y decir que he sido un héroe porque he salvado el bosque. Hombre, pues no lo hubiera incendiado usted antes.
esta moción sobre el tanatorio dejaba la píldora cultural habitual de la portavoz de Más Madrid. Concretamente, esta vez hablábamos del Teatro del Absurdo, de Ionescu. Sí, porque es que parecía esto, o sea, porque ellos siempre dicen, no, es que usted tiene mucha imaginación porque piensa usted que todo esto es una trama urbanística. Y claro, yo le decía, hombre, sí, pues puede ser que ya hayan leído muchas novelas policíacas, no digo yo que no, pero vamos, esto se parece más bien a una obra de Ionesco, porque esto es el teatro del absurdo. O sea, es que esto que estamos votando hoy aquí, o sea, no es otra cosa que teatro del absurdo, en el que ustedes niegan la mayor, con toda la cara, niegan la mayor, y encima me hacen votar a mí una enmienda a la totalidad, diciendo que es que no tiene ningún sentido lo que yo digo, que es que esta moción que nosotros llevábamos no tenía sentido, ni era necesaria, ni nada, y ellos me hacen votar una enmienda a la totalidad diciendo, no, hay que felicitar y agradecer y poner en valor la gran iniciativa del alcalde Alejandro Navarro Prieto, que ha conseguido evitar la inclusión de un tanatorio al lado del instituto. No, hombre, la gran iniciativa que ha tenido ha sido ponerlo. Y si no hubiéramos sido nosotros los que hubiéramos informado a la ciudadanía, porque desde luego ellos no lo hubieran informado, hubiera pasado como con la UCAM. Se hubieran callado, hubieran publicitado lo de la Universidad de Alcalá de Henares, de eso todavía no se sabe nada, pero de la UCAM bien calladitos. Y con el tanatorio estaban súper callados hasta que lo dijimos nosotros. Pero claro, pues ante la preocupación de muchísima gente han tenido que dar marcha atrás. De un incendio que se apaga a otro que puede encenderse en septiembre. Nueva licencia de obras para la construcción de una gasolinera. Nada en contra. O sea, nosotros... de la gasolinera. Pensaba que ibas a decir de las viviendas del siguiente punto del pleno. Claro, en el siguiente punto del pleno lo que se votaba era el uso de una parcela para que se pudiera, que se ampliara para que se pudiera poner en régimen de alquiler viviendas de protección oficial. Y nosotros ahí lo que habíamos dicho es que nada en contra de eso, pero no entendíamos por qué, si tal y como nos dijeron en comisiones informativas, no entendíamos por qué se amplía el uso si no hay ningún proyecto para iniciar esas obras y hacer esos pisos de protección oficial. Y no entendemos las razones por las cuales se está haciendo esto. Entonces nos hemos abstenido por ser precavidos, principalmente porque consideramos que puede ser que tenga algo que ver con la gasolinera que quieren poner al lado, que Plenel quiere poner al lado, que ya lo habíamos preguntado inicial, o sea, ya habíamos advertido de esto. O sea, no solamente Plenel quería poner la gasolina en la calle Grafito, sino que también en los hechos 88 y 90 había habido una consulta al respecto, se rechazó por parte del ayuntamiento, pero fueron a los tribunales con esto. Parece ser que sí que se va a poner, estamos ahí a la espera de esto y no sé si con la cercanía de estas dos cosas tienen algo que ver o no tienen algo que ver, y estamos ahí expectantes porque como nunca nos cuentan efectivamente cuáles son las motivaciones de las cosas que hacen, así que nos hemos abstenido en esta moción. Son dos parcelas no contiguas, pero sí muy cercanas. En principio no se cumplen los 200 metros estos que exige la normativa. Sí, sí, desde luego, por lo visto, sí, pero con la calle Grafito, o sea, lo que hicieron fue como parcelar una misma parcela, la dividieron como para que fuera posible hacer toda esta gestión y claro, no sé, o sea, no sé realmente qué pretenden, cómo lo quieren mover para poderlo hacer posible, porque en principio no se puede. También en el pleno se hablaba precisamente de esa parcela en Fresnos que ahora también podrá dedicarse, si alguien lo mueve, si alguien lo promueve, a viviendas de protección pública. Ahí sí, que era lo que te comentaba, que nada en contra de eso. Lo que pasa es que los antecedentes no son buenos, principalmente por tres cuestiones. Una, o sea, porque las 150 viviendas en régimen de alquiler, que en teoría iban a estar también en los Fresnos, en otra parcela, que lo publicaron por activa y por pasiva justo antes de las elecciones, lo único que han hecho es colocar la primera piedra. Ahora resulta que hay un hoyo ahí porque han hecho el vaciado, pero nada más.
y se supone en diciembre del año pasado tenían que estar ya todos esos pisos adjudicados. Así que esto, gestión como mínimo, regulera. Y por otra cuestión, la empresa municipal de la vivienda y suelo, que era quien tendría que estar gestionando unas viviendas de protección oficial, pues ahora está en quiebra. Porque cada vez que hacen algo de vivienda la lían un montón, o sea, cada vez que hacen algo de vivienda le dan pérdidas, o sea, no sé cómo. Entonces, eso. Y luego, porque en realidad, para solucionar el tema de la vivienda en Torrejón, tanto en régimen de alquiler como en régimen de compraventa, lo que había que haber hecho es declarar Torrejón como zona de mercado residencial tensionado, que eso era lo que realmente hubiera facilitado mucho el acceso a la vivienda de todos los jóvenes de Torrejón. Pero no lo hicieron, o sea, votaron en contra esgrimiendo el concepto este de la libertad, cuando la libertad no es tal, cuando no se tiene dinero para comprarlo.